Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 22 de junio del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, María Alejandra Silva, Natalia Mora. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750 AM en su dial, y en Ciudad Guayana eléctrica 97.7 FM. Bien, escuchaban ustedes información que acaba de ocurrir, de trascender, y ya es noticia para medios de comunicación internacionales. Naciones Unidas pide a la Corte Penal Internacional investigar abusos en Venezuela. Así destaca la información la agencia de noticias, la Deutsche Welle alemana, y da cuenta de esta información, insistimos, que acaba de ocurrir, producto de un informe presentado este viernes. La ONU pide que la Corte Penal investigue abusos en Venezuela. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos publicó su segundo informe sobre Venezuela, en el que se denuncian cientos de muertes, torturas y detenciones arbitrarias a manos de las fuerzas de seguridad. Hay que decir, ustedes recordarán, que ya hay un examen preliminar abierto para determinar si se cometieron delitos de lesa humanidad en 2017 en el marco de las manifestaciones. Esto lo informaba la fiscal de la Corte Penal. El informe de la Organización de Estados Americanos, saben ustedes, realizado por un panel de expertos, donde determina que efectivamente se cometieron delitos de derechos o contra los derechos humanos en Venezuela, ya fue presentado ante la Corte. Bueno, se suma entonces esta petición del Alto Comisionado de Naciones Unidas, Zeid Ra'ad al-Hussein, que recomendó este viernes que la Corte Penal Internacional se implique en el caso de los graves abusos cometidos en Venezuela, dado que el Estado parece no tener, dice el documento, la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos. Existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia. Sin duda alguna hablaremos de este tema. Lo cierto es que el gobierno venezolano, y esto solo ocurre en nuestro país, hace 2 días, previendo que esto iba a ocurrir sin conocer los detalles del informe, rechazaba de antemano este documento. El embajador de Venezuela ante la ONU, insisto, esto fue hace 2 días, criticaba que el informe, que desconocía, carecía totalmente de rigor científico. Para conversar acerca de este tema, lo que está ocurriendo con los derechos humanos, lo que está ocurriendo con la inseguridad y la tragedia de los cotorros, que en cualquier otro país, bueno, sería un escándalo, salvo en Venezuela, donde hay problemas de todo tipo. Saludamos en la línea telefónica al diputado Winston Flores. Él es diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Política Interior, dirigente de Voluntad Popular. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Sí, buenos días, María Alejandra. Un saludo a todos los oyentes de RCR. Varios temas que discutir con usted, diputado, pero le pediría una primera valoración acerca de este informe que acaba de ser publicado en Naciones Unidas. El Alto Comisionado de Derechos Humanos recomienda que la Corte Penal Internacional investigue los abusos que se cometen en Venezuela. Lo escuchamos. Bueno, al fin tenemos en el sistema internacional, en el sistema de los organismos internacionales, una definición ya de lo que está sucediendo en Venezuela. Es el informe de la OEA, es el informe del Alto Comisionado de la ONU, es el informe de ONG de derechos humanos que tienen mucho crédito afuera, que son respetadas internacionalmente. Es el informe del mundo, es el informe del Grupo de Lima, es el informe de los países de la Unión Europea. Al unísono, el mundo dice que aquí hay violación de derechos humanos y que por lo tanto no hay Estado de Derecho y que por lo tanto hay un Estado forajido y que por lo tanto tiene que haber por parte de organismos y por parte del Estado una solución inmediata a todo este problema. Y eso es lo que está sucediendo. El mundo ya se está enterando. No puede ser. Ya yo quisiera entender
a Maduro y a todos los que lo acompañan, ¿cómo pueden desmentir que tantos organismos, que tantos personeros en el mundo lleguen a la misma conclusión de que aquí hay violación de derechos humanos, que no se respeta el Estado de Derecho, que a una persona que detienen por pensar distinto no se le lleva un proceso bajo la ley, bajo la Constitución, sino que es desaparecido en una mazmorra sin que un abogado lo vea por meses, o peor aún, el asesinato de personas que por pensar distinto perdieron su vida por una bomba lacrimógena, por un disparo o porque una tanqueta le pasó por encima. Esas son las cosas que los informes de manera muy clara, y a eso debemos sumarle que en cada uno de estos informes también hay unos apartes para lo que han sido los procedimientos como la OLP y para lo que ha sido también un sistema de exterminio por parte de cuerpos policiales a ciudadanos indefensos a los cuales tampoco se les respeta, por supuesto, la vida, que es lo primordial, pero a sus familiares no se les respeta la Constitución y no se respeta nada. Entonces creo que es un avance importante, es un avance que despeja ante los venezolanos y ante la comunidad latinoamericana y ante la comunidad mundial que no hay duda de lo que sucede aquí en Venezuela, que no hay duda de la represión, que no hay duda de que hay un Estado que está avasallando a través de la fuerza y de las fuerzas paramilitares a la ciudadanía, y que hay una violación constante del derecho a la vida, del derecho a la salud, del derecho a la propiedad privada, todo lo que está dentro de la Constitución de Venezuela y lo que también rige al mundo como parte de lo que debe ser los buenos oficios. Esperemos que este informe, así como el informe de la OEA, formen parte de las denuncias o sustenten esas denuncias en la Corte Penal Internacional. Ahora, diputado, varias inquietudes a propósito de lo que se denuncia en este documento, insistimos, del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y lo que está ocurriendo en general en nuestro país. Allí él advierte que las autoridades venezolanas no han responsabilizado a los autores de las graves violaciones de los derechos humanos, entre las que se incluyen homicidios, el uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes, detenciones arbitrarias, malos tratos y tortura. De hecho, el informe también deja al descubierto el grave impacto de la crisis económica y social que atraviesa nuestro país. Y yo quisiera un comentario de su parte en torno a este tema, porque, entre otras cosas, ustedes en la Comisión de Política Interior lo han discutido en varias oportunidades, la situación de la impunidad en Venezuela, no solo en materia de derechos humanos, también en materia de inseguridad y de la violencia. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, a estas alturas, ya al haberse cumplido 5 meses de la masacre del Junquito, no hay detenido ninguno de los culpables, no hay detenido nadie. Nadie fue culpable de nada, pese a que las pruebas estaban ahí. Y así vamos con otras masacres que han ido sucediendo alrededor de los últimos años, la masacre de Higuerote. Tenemos demasiadas denuncias con respecto a la OLP, cosa que ha sido bastante notable y grave, como funcionarios ejerciendo este poder, esta autoridad que les da un régimen de decir vayan a una comunidad, entren, asalten y asesinen porque estamos limpiando o estamos exterminando para lograr un sistema, para que haya seguridad. Bueno, eso es una violación, eso es una de las peores violaciones a los derechos humanos. Miren, en la OLP tenemos denuncias en la Comisión de Política Interior donde cuerpos de seguridad del Estado, y no quiero aclarar cuál ahorita porque eso está en una fase de investigación también en las denuncias que hemos hecho en la Corte Penal, es que también han asesinado a bebés, niños de 1 o 2 años de nacido, porque han entrado a las viviendas acabando con todo. Y una vez que asesinan a la gente, dicen que fue por enfrentamiento y le colocan pruebas para que esas personas queden incriminadas, y se llevan a las familias y las ruletean, las amenazan y después las dejan tiradas habiéndoles robado todos los enseres de su hogar, y después ellos tienen que quedar en silencio. Pues bueno, estas familias han sido muy valientes, casi todas las familias en los temas de OLP han denunciado, y así te puedo ir nombrando una serie de violación de derechos humanos, y por eso es que no existen culpables, María Alejandra y pueblo venezolano. ¿Por qué no existe culpable? ¿Por qué el Estado no castiga? Bueno, porque son miembros importantes del Estado los que tienen la responsabilidad, porque el señor Reverol tiene la responsabilidad
de lo que está pasando como ministro de Relaciones Interiores. Y así sucesivamente, hasta el ministro de la Defensa Padrino tiene responsabilidad cuando existen actos de violación cometidos por las Fuerzas Armadas, por los militares, y debe ser todo el estamento militar el que debe estar alrededor de una visión y que debe someterse a la ley. Si bien es cierto, las responsabilidades penales son personales, también existen responsabilidades políticas administrativas que son necesarias aplicar, pero como son ellos mismos, como ellos están, como entre delincuentes se cuidan, pues aquí no existe o no se emite ningún culpable en casos de violaciones de derechos humanos, porque para el régimen eso tendría tres problemas muy graves, pero yo le voy diciendo a Maduro que debería empezar a hacerlo porque ya el mundo sabe que es un violador de derechos humanos. Eso sería admitir que aquí se violan los derechos humanos sistemáticamente, que es una de las palabras más importantes cuando vamos al tema de violación de derechos humanos. Aquí en Venezuela se violan sistemáticamente, o sea, no hay un ciudadano venezolano que se pare a las 4 de la mañana a salir a trabajar que sus derechos humanos no sean violados sistemáticamente. Bien sea... Ahora, diputado, me causa preocupación y curiosidad lo que usted denuncia a propósito de este tema de los bebés. ¿Esto está documentado? ¿Qué puede comentarnos? Sí, María Alejandra, esto está documentado, esto ha sido declarado en la Comisión de Política Interior, han estado las víctimas de los familiares. Desde el 2016 hemos estado en el trabajo de la OLP y inclusive hemos tenido sesiones de plenaria donde han participado estas víctimas y han denunciado estos graves hechos. Mire, es que uno de los que yo me recuerdo en este momento porque me impacta es de Guarena Guatires, donde una comisión de la policía científica entró a una vivienda y asesinó a una niña de 1 año con su mamá y otra muchacha más, y queda viva su hermana con su sobrina, y tienen que salir huyendo de la casa. Y esa muchacha, esa ciudadana venezolana valiente lo denunció en la Comisión de Política Interior. Eso está en el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Él tiene toda esa información que se ha ido recopilando, que se ha ido analizando y que se ha ido colocando en esta comisión. Ahora, a propósito de las responsabilidades, en el informe de la OEA se mencionan a altos funcionarios que, según el criterio de la organización, tendrían que ser investigados. Pasa efectivamente desde el presidente de la República por el ministro de Interior, otras personalidades. Yo quisiera su comentario porque en este informe que se presentó hoy en Naciones Unidas se habla del silencio de la Fiscalía luego de la salida del anterior responsable que hoy está en el exilio. Yo quisiera su comentario también en torno a este tema, es decir, quiénes tendrían que asumir, lo que está ocurriendo, sobre todo en materia de violación, grave violación de derechos humanos en Venezuela. Lo escuchamos. Bueno, al no existir un Estado, al no haber un Estado con sus instituciones fortalecidas, y en este caso un fiscal nombrado por una constituyente ilegítima, por una autoridad ilegítima, pasando a ser un fiscal ilegítimo, que por cierto, creo yo que él solo se dedica a delitos financieros, ¿no? Y lo único que quiere perseguir es a los banqueros. No sé, mira, estoy muy capcioso, estoy que por preguntarle al señor Tarek que si eso deja rédito monetario, está persiguiendo a banqueros, porque no entiendo. En vez de perseguir a los delincuentes, en vez de meter presos a diferentes personalidades que se han dedicado a violar los derechos humanos, porque supuestamente él es el poeta, luchador de los derechos humanos, él hace caso omiso a todo esto. ¿Y en qué quedaría ese papel? ¿Quién debe asumir ese papel? Bueno, lo debe seguir asumiendo la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, como lo está haciendo el exilio, exigiendo y denunciando. Y, en segundo lugar, por ejemplo, lo puede ejercer la Fiscalía Autónoma de la Corte Penal Internacional, puede ejercer ese papel de acusador y puede acusar a funcionarios del Estado venezolano por estar inmiscuidos en violación de derechos humanos, como reza en el Estatuto de Roma, como Venezuela es signante de ese Estatuto de Roma.
Finalmente, diputado, no quiero dejar pasar esta oportunidad para preguntarle acerca de esta tragedia. Insistimos, en cualquier país del mundo lo ocurrido en el Club Los Cotorros del Paraíso, bueno, sería un escándalo. Es decir, la muerte de 18 jóvenes, varios menores, producto de la detonación de una bomba lacrimógena, francamente preocupa y mucho. Yo quisiera su comentario. Ayer se habló de, el tema de la investigación contra 6 personas, concretamente una orden privativa de libertad contra 6 personas, pero en general existen muchas dudas acerca de lo que pasó, el manejo de artefactos de esta naturaleza y, por supuesto, los resultados de esta tragedia. ¿Qué puede decirnos saber, entre otras cosas, si la Comisión de Política Interior va a investigar lo ocurrido en el Paraíso o no? Lo escuchamos. Sí, efectivamente hemos iniciado la investigación del caso que sucedió lamentable, donde primero la información que emite el Ministerio de Interior y Justicia como órgano regulador de todo esto, que debería decirle a los venezolanos la verdad, que debería explicarle a los venezolanos, a la comunidad del Paraíso, una comunidad que está de luto, a la comunidad de La Vega, de Montalbán, a todos los que estaban adyacentes, que eran niños de todos estos sectores que se encontraban en una fiesta de graduación, deberían decir la verdad. Aquí hay cosas bien oscuras, bien ocultas. Primero, existen denuncias, pero es que están ahí en video, notable, prueba que ya las tenemos consignadas en la Comisión de Política Interior, donde testigos que sobrevivieron narran que en primer lugar fue una pelea, una riña entre un guardia nacional y un muchacho. En segundo lugar, narra la presencia de guardias nacionales, uno inclusive golpeando a una de las niñas que estaba huyendo de la catástrofe, que estaba huyendo de la tragedia, y habla la otra niña que inclusive cierran las puertas del club estos guardias nacionales, señores. ¿Qué es lo grave del asunto? ¿Quiénes van detenidos? Como siempre, la dueña, el de seguridad y unos niños. ¿Y dónde están los guardias nacionales que participaron? ¿Dónde está el levantamiento científico de todo lo sucedido? ¿Por qué hay una bomba lacrimógena? Pero es que yo quisiera entender esa parte de artefactos de uso militar, de uso policial, que no debería tenerlos nadie, mucho menos un niño. Es ahí cuando tú dices, bueno, tiene sentido cuando las testigos, ojo, es la narración de una testigo, pero que uno tiene que darle, primero escucharlo, verlo como una declaración e investigarlo para ver si es verdad o no. Si la testigo dice que fue un guardia nacional, que los guardias nacionales golpearon a una que estaba huyendo, no abren las puertas del local porque ellos mismos se encargan de cerrarlas, y hay una bomba lacrimógena, bueno, 2 y 2 son 4, hay que analizar muy bien todo esto. Otro punto que nos preocupa como Comisión de Política Interior es la respuesta de los cuerpos de seguridad del Estado y de los cuerpos de vigilancia a nivel de sistemas de salud. ¿Cuántas ambulancias llegaron? ¿En qué momento? ¿Llegaron paramédicos? ¿Llegaron bomberos? ¿Hubo una llamada al 911? ¿Eso del 911 funciona o no funciona? Por amor a Dios, ¿dónde estuvo la respuesta de un Estado organizado, preparado para este tipo de catástrofes, para este tipo de accidentes? ¿Dónde estuvo el Estado? Porque si bien hay que llevar a todos los culpables detenidos, también tiene que haber Estado de Derecho y se tienen que decir las cosas como son. Es una catástrofe que enluta a los venezolanos y, como tú muy bien lo dijiste, en cualquier parte del mundo esto es una tragedia, inclusive para que un alcalde de una ciudad que se llame o que se diga ser alcalde renuncie a su cargo por una tragedia de esta magnitud, porque así es que funciona una democracia, así es que tiene que dar la cara a un funcionario. Aquí no ha aparecido un alcalde, aquí no ha aparecido un concejal de estos o miembros comunales o todas estas cosas que estos tipos inventan. Aquí nadie ha aparecido a dar la cara. Maduro es incapaz de dar hasta de decirle a esta familia, lo siento, el Estado mire, estaba pidiendo auxilio la mamá de una de las niñas, que su otra hermana ya había fallecido, que está en La Loira, pidiendo ayuda financiera para poder mantener y tratar de salvarle la vida a esa niña, y el Estado es incapaz también de poder cumplir con sus obligaciones y de hacer esas cancelaciones médicas.
¿Por qué estamos en esta situación? Porque, vuelvo y repito, como lo he dicho durante toda la entrevista, hay un Estado forajido, no hay Estado de Derecho, no hay instituciones, no hay ley. Aquí el fiscal, cada vez que hay una catástrofe, el fiscal poeta de los derechos humanos, Tarek, cada vez que hay una catástrofe, el señor hace caso omiso de dar una declaración, porque para él, que mueran 17, hay otras personas que dicen que son 30, hay otras que dicen que son 34 ciudadanos venezolanos, futuro de Venezuela, no es importante. Pero salir a dar una declaración porque la junta directiva de un banco está permitiendo algo, eso sí es importante, porque eso es el meollo del asunto de la guerra económica. Gracias. Pero hay una guerra donde están muriendo los venezolanos por falta de Estado. Gracias, diputado Winston Flores, como siempre, por atendernos. Vamos a la pausa y ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y saludamos en la línea telefónica a nuestro siguiente invitado. Se trata de Javier Ignacio Mallorca. Él es periodista de sucesos, autor del blog Crímenes sin Castigo. Como siempre, Javier Ignacio, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buen día, María Alejandra. Tengo algún problemita con el retorno, si le pueden, por favor, subir allá. Fantástico. Agradecemos al equipo, a ver si nos puede ayudar para que Javier Ignacio nos escuche con claridad. Yo iniciaría conversación acerca de lo que ha ocurrido hace algunas horas. Se presenta el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos sobre la violación de estos derechos en nuestro país. Él, entre otras cosas, recomienda que la Corte Penal Internacional investigue estos abusos, pero señala, subraya la impunidad que existe en Venezuela. Él dice, dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia. Yo quisiera tu comentario a iniciar conversación a partir de este tema. Te escuchamos. Sí, María Alejandra. Bueno, el tema de la impunidad es algo realmente crónico en Venezuela. No es una cuestión que sea puntual. Yo recuerdo las primeras mediciones que hacía el Observatorio Venezolano de la Violencia con respecto al tema de la impunidad en casos de homicidio, que como sabemos es tenido como el delito rey del país, digamos, porque es el que menos cifra negra tiene, es el que
se investiga de oficio, no por denuncia de parte. Y en ese momento, estamos hablando ya de hace más de 10 años, la impunidad estaba en 92% mínimo. Esa era una especie de base. ¿Qué quería decir esto? Que por cada 100 homicidios se producían solamente 8 detenciones, de donde se supone que por lo menos en 92% de los casos ocurría impunidad. Bueno, y estamos hablando de cualquier tipo de homicidio, no estamos hablando de casos en los que por uno u otro factor podría enrarecerse la investigación, y cuando hablamos de derechos humanos, eso está allí gravitando. Entonces, yo creo que esta cifra se ha incrementado en algunas mediciones posteriores. Este piso de impunidad estaría rondando el 94-95%, y siempre cuando hablamos de casos de homicidio, porque si vamos a otro tipo de delitos, pues la impunidad es mucho mayor, ya sea porque las autoridades no los conocen, la gente no los denuncia, la gente no tiene confianza en las policías y por lo tanto no acude a ponerlas al tanto de lo que está ocurriendo, o simplemente porque las policías no tienen interés en conocer de estos asuntos. Entonces sí, mira, ese es un tema que está siendo analizado en organismos internacionales, y que, bueno, al Estado venezolano pareciera interesarle muy poco, hasta que aparecen estos informes, y entonces, los voceros del gobierno salen a rasgarse las vestiduras, indicando que se trata de un injerencismo, cuando en realidad lo que se está es poniendo de manifiesto una situación que se está viviendo en el día a día en toda la población. Bueno, en el caso del informe de hoy, Javier Ignacio, el gobierno hizo uso de sus dones de clarividencia, lo decimos evidentemente con ironía, porque reaccionó 2 días antes. El embajador de Venezuela ante la ONU criticó el informe que se presenta el día de hoy, 2 días antes, advirtiendo que en su opinión, sin conocer el contenido, carecía totalmente de rigor científico. Pero a propósito de la impunidad, dice el documento lo siguiente: la impunidad parece ser generalizada en beneficio de las fuerzas de seguridad presuntamente responsables de la muerte, y habla de al menos 46 personas, en este caso concreto, durante las protestas de 2017. La anterior fiscal general había cursado al menos 54 órdenes de detención, pero hasta ahora la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha podido conocer de un solo caso en el que se ha iniciado juicio formal. Se ha señalado la desaparición de pruebas esenciales que figuran en los expedientes de los casos denunciados. Y yo quisiera tu comentario, porque en el corte anterior hablamos con el diputado Winston Flores acerca de las responsabilidades. Javier Ignacio, te escuchamos. Sí, a ver, el Estado tiene la obligación de investigar estos delitos, pero cuando estamos hablando de violaciones a los derechos humanos, sobre todo en el contexto que estás refiriendo, que son manifestaciones, protestas antigubernamentales, obviamente lo que ocurre es que el Estado se ve obligado a investigar a operadores del propio Estado, que son generalmente efectivos de cuerpos de seguridad, y entonces ahí las cosas empiezan a enredarse, ¿no? Cuando hablábamos de la impunidad en casos de homicidios, digamos, por ponerle algún calificativo, homicidios convencionales, ahí teníamos esa base de impunidad que está en 94-95%. Ahora, si los homicidios fueron, homicidios, pero también lesiones, porque las lesiones casi nunca son investigadas, pero en todo caso, homicidios cometidos en el contexto de protestas, en los que aparentemente estarían ligados efectivos de cuerpos de seguridad, pues la impunidad es casi absoluta, ¿no? Además, hemos escuchado declaraciones de funcionarios gubernamentales que en aquel entonces eran básicamente del Ministerio de Interior y también de la Vicepresidencia, diciendo que que la culpa en esos casos era de los muchachos que estaban protestando. Yo recuerdo lo que se decía en torno al caso del joven Pernalete. Bueno, entonces esto
desde luego lo que refleja es una actitud de los funcionarios del Estado que ya tiende a cubrir con un manto de impunidad todos estos hechos y todas estas investigaciones. Es decir, cuando la cosa parte de esa manera, ya la gente puede empezar a sospechar que ese delito va a quedar impune. Pero María Alejandra, estos desde luego son casos que son emblemáticos, pero es que realmente la impunidad empieza a gestarse desde el momento en que se empieza a trabajar el sitio del suceso. Y en ese sentido, hay una práctica recurrente de omisiones, de falta de cuidado, que va desde estos casos que son notorios, que son objeto de atención pública, hasta los casos comunes que ocurren en el barrio todos los días, con el asesinato en una esquina, con a la persona a la que le han dado unos disparos y muere en el hospital. Es decir, todo eso está cubierto con un manto de impunidad por prácticas recurrentes de los cuerpos del Estado. Javier Ignacio, tenemos que hacer una breve pausa para ir a policía, pero yo te dejo dos inquietudes. Te ruego permanezcas con nosotros unos minutos más. La primera tiene que ver con un extracto del informe que recomendamos, por cierto, leer, al igual que el informe del panel de expertos de la OEA, pero hoy el Alto Comisionado de Naciones Unidas dice que, según la información recibida, algunos de los agentes de las fuerzas de seguridad acusados de haber cometido ejecuciones extrajudiciales de manifestantes han sido puestos en libertad, pese a que existen órdenes judiciales de detención en su contra. Quisiera tu comentario. De hecho, el comisionado termina concluyendo que el Estado de Derecho en Venezuela está prácticamente ausente en nuestro país. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el diputado Winston Flores hacía una serie de denuncias sobre lo ocurrido hace algunos días en el Club Los Cotorros del Paraíso, el pasado 16 de junio. Él hablaba de mucha oscuridad en torno a este caso, sin hablar del manejo que han hecho las autoridades de una tragedia de esta magnitud. Se habla de 18 víctimas mortales de momento, varios menores de edad. Yo quisiera conocer tu opinión, tu análisis, pero al regreso de la pausa. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Escalada. ¿Solo subir paredes? Para los amantes del deporte al aire libre, la escalada es una modalidad fascinante que reta la adrenalina y la condición física. Para profesionales de salud como los terapeutas ocupacionales, es una herramienta de trabajo. Hoy te traje la postura de la terapeuta ocupacional Yoxenia Barrios para que nos explique los beneficios de practicar la escalada en los niños. Los terapeutas ocupacionales promueven la salud a través de la ocupación y en el caso de los niños, su ocupación es jugar. Como terapia, ellos utilizan la pared de escalar para proporcionar al niño estímulos sensoriales provenientes de la contracción muscular, la presión que reciben las articulaciones, la tensión que produce la fuerza de gravedad, que sumados producen un gran resultado, la planificación motora. Los niños que utilizan la pared de escalada desarrollan la capacidad para planear y ejecutar actividades especiales, aunque nunca hayan sido realizadas. Todo gracias a la información sensorial grabada en su memoria corporal. Recordando que los niños aprenden a través del movimiento, escalar paredes es una gran ayuda para apoyar la maduración física y sensorial del niño. ¿No tienes pared de escalada? Media hora de juego en un parque tradicional también cuenta. ¿Quieres estimular la maduración de tus niños? Dale experiencias de movimiento de calidad. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923.
Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Carnes Montana Grill te ofrece punta trasera, solomo, parrilla montana, espetada, churrasco, lomito y más. Pídalas con yuca o con el acompañante de tu preferencia. Saboréalas en la Candelaria, esquina Candelito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La debilidad de nuestra economía es sorteada todos los días por personas con ideas creativas. Son emprendedores. Historias contadas por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Comparta la suya también con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la violación de derechos humanos a nuestro país, y amanecemos con este informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, donde recomienda elevar denuncia ante la Corte Penal Internacional, o al menos que esta instancia investigue los abusos que se cometen en Venezuela ante la ausencia del Estado de Derecho. Y hemos estado leyendo con detenimiento el documento. Nos acompaña el periodista Javier Ignacio Mallorca, y entre otras cosas da cuenta de la denuncia que hacía el diputado Winston Flores. Efectivamente está documentada la muerte de niños a manos de las fuerzas de seguridad en el marco de lo que el gobierno ha denominado las operaciones de liberación del pueblo. Habla de al menos 24 niños en una parte del informe, lo cual reviste, como ustedes comprenderán, la más absoluta gravedad. Lo unimos a lo ocurrido hace algunos días en el Club Los Cotorros del Paraíso, un escándalo en cualquier parte del mundo. En Venezuela no es así, o no ha sido así, suponemos que producto de la tragedia, de la crisis que afecta a nuestro país. Pero yo le doy la palabra a nuestro invitado para contestar. A Javier Ignacio, te dejaba dos inquietudes a propósito de la ausencia del Estado de Derecho que denuncia el Alto Comisionado de Derechos Humanos en el marco de la acción de los cuerpos de seguridad en nuestro país, y lo ocurrido en el Club Los Cotorros, el manejo que han hecho las autoridades de este tema. Te escuchamos. Bueno, voy a empezar por el último punto, María Alejandra. Lo que ocurrió en el club tradicionalmente conocido como Los Cotorros, que en realidad se llama Centro Social El Paraíso, es una demostración más de esta forma a veces poco rigurosa como se trabajan los casos de homicidios, en los que, bueno, se establecen fallas en la investigación que posteriormente sientan las bases para la impunidad, que es precisamente lo que se está denunciando en el informe que tú refieres. En el caso del Club Los Cotorros, como sabemos, se presentó una situación tumultuaria después de que se arrojó en el interior del club, donde se celebraba una fiesta pro graduación, una bomba lacrimógena. Entonces la gente se desesperó, intentó ganar la salida a como diera lugar, que era un pasaje estrecho con una escalera con cerámica muy resbalosa,
y se produjeron lesiones y asfixia por inhalación de gases tóxicos que a la postre, determinaron el fallecimiento de 18 personas, 8 de ellas menores de edad, hasta ahora, porque hay lesionados que todavía no han sido dados de alta y ojalá y salgan de esta situación con bien, pero todavía allí hay una interrogante. Ahora fíjate lo que pasó allí. Ahí inmediatamente, prácticamente con apenas horas de haber ocurrido este evento, se produjo la detención de 3 personas por parte de la Guardia Nacional, que como sabemos tiene un puesto muy cerca de allí. Ellos fueron prácticamente los primeros en intentar atender la situación, pero obviamente estas detenciones que fueron expuestas ante el colectivo a través de las redes sociales como un hecho, digamos, de efectividad, pues tendrían que ser corroboradas por el Ministerio Público y por la investigación que haga Policía Judicial. Y eso hasta ahora no lo hemos visto. Es decir, estas personas que fueron presentadas ante la comunidad con fotos, incluso ni siquiera les taparon la cara, ni nada de esto que se suele hacer, o que los pusieran de espalda, podrían o no ser corresponsables en este suceso. Luego el ministro Reverol habló de otras 5 personas privadas de libertad, entre ellas incluso la persona que alquiló el local, y no sabemos por qué razón, pero está allí en ese lote. Y uno entiende que una investigación de este tipo, María Alejandra, debería ir incluso más allá de lo mero, de lo que se circunscribe al hecho en sí. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la información disponible, esa granada lacrimógena fue arrojada por un civil, un joven involucrado en una riña. Entonces uno dice, ¿y cómo es que un arma que está catalogada como arma de guerra en Venezuela está en poder de un civil, además menor de edad? Entonces, esa es una línea de investigación que debería ser abordada, entre otras cosas porque si se profundizara allí, seguramente saldría a flote una línea, una red de corrupción que parte desde las Fuerzas Armadas hasta este joven que tenía en sus manos esa granada. Nada de eso fue tocado en la declaración del ministro Reverol, en la primera, ni en las otras 2 que ha dado con posterioridad en el curso de la semana. Es más, en la última declaración que dio ni siquiera tocó el tema, es decir, ya eso es página pasada. El día de mañana puede ser que veamos a muchas de estas personas que fueron expuestas en los medios de comunicación y ante las redes sociales como involucradas en el hecho. Es posible que las veamos en la calle por los defectos propios de la investigación, y a los verdaderos responsables de este asunto pues también en la calle sin ser tocados por la justicia, precisamente porque desde un principio la investigación se enfocó en determinadas áreas y no trabajó realmente las cosas con amplitud. Allí parte la impunidad. Entonces imagínate, este es un hecho tan público y notorio, y los defectos son tan evidentes. Imagínate cómo será, y lo reitero nuevamente porque esto es lo importante, cómo será entonces como cuando se trabaja el caso de un homicidio en el barrio, el caso de un homicidio de una persona que no tiene dolientes en centros de poder. Obviamente eso va directo a las cifras que estábamos hablando del 95% de impunidad. Entonces, María Alejandra, cuando las cosas son trabajadas de manera poco rigurosa, en los casos cotidianos, en los casos que llaman de rutina, pues los casos importantes, los casos relevantes, los casos de alto perfil, también irán arrastrando gravísimos problemas. Bien. Javier Ignacio, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, periodista de sucesos, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, además autor del blog Crímenes sin Castigo, expresando opinión
Acerca de estos temas se suma a nuestra mesa de debate Luis Isquiel. Él es abogado penalista, criminólogo, asesor de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Hola, María Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, mucho interés de conocer su opinión acerca de, la situación que nos ocupa. Entre otras cosas, amanecemos con este informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas que pide a la Corte Penal Internacional investigar abusos en Venezuela. Yo quisiera su comentario al respecto porque usted, entre otras cosas, ha hecho seguimiento a lo que fue el examen preliminar que anunció ya la fiscal de esta instancia frente a la posibilidad de delitos de lesa humanidad cometidos el año pasado en el marco de las manifestaciones. Lo escuchamos. Bueno, sí, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas se suma a la OEA, por ejemplo, que ya hizo un informe buscó a una serie de expertos que informe donde recomiendan también a la Corte Penal Internacional que abra ya una investigación formal sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas acá en Venezuela, y a otras voces del mundo que también piden lo mismo. Lo que se quiere en este caso es que la fiscal Fatwa Bensouda, la fiscal de la Corte Penal Internacional, pase de la investigación preliminar, que es la fase en la que está ahora, a una investigación formal, a la determinación de los culpables. ¿De qué? Bueno, de asesinatos masivos en Venezuela, de una forma sistemática y organizada y premeditada, ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, tortura y todo lo que se ha venido denunciando en los últimos tiempos en el país. Ahora, yo le pregunto al doctor Luis Isquiel acerca del impacto que puede tener este informe presentado el día de hoy para que avance la investigación ante la Corte Penal Internacional. Este tipo de averiguaciones, ustedes lo recordaban en un foro en la Asamblea Nacional, generan toda clase de dudas, sobre todo por la lentitud de estos procesos. Sin embargo, estamos hablando de varias instituciones que han pedido se investigue. Hay un examen preliminar ya abierto. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, sí, mira, la Corte Penal Internacional tiene estrecha relación con la Organización de las Naciones Unidas. Son instituciones que se entrelazan, que actúan conjuntamente. Así que este informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas tiene mucho peso en cuanto a la opinión, a la visión que pueda tener la fiscal de la Corte Penal Internacional acerca de las violaciones a los derechos humanos acá en Venezuela. Por cierto, María Alejandra, que quería mencionar que dentro de las facultades que tiene la fiscal de la Corte Penal Internacional con respecto al caso Venezuela, está venir acá, in situ, a verificar, a escuchar, a tomar declaraciones de testigos, a escuchar víctimas, a verificar eventos, hechos que hayan ocurrido acá en el país. Eso se hizo en el otro país que tiene una investigación preliminar abierta, que es Colombia. Esta fiscal fue a Colombia ya en el curso de la investigación preliminar. Es decir, no necesita pasar a la investigación formal, sino que dentro de esta etapa en la que estamos, es probable, es decir, está dentro de las facultades que venga acá a Venezuela. Yo creo que ojalá de esta exigencia del Alto Comisionado, de esta exigencia de la Organización de los Estados Americanos y de distintas voces en el mundo que piden que estas violaciones a los derechos humanos en Venezuela no queden impunes, ojalá que la fiscal escuche estas peticiones y por lo menos ejerza esas facultades que está allí en el Estatuto de Roma, y venir acá me parece que sería un paso idóneo y un paso excelente para que ella misma verifique todo lo que acá ha venido ocurriendo. Gracias, doctor Luis Isquiel, como siempre, por atendernos, acompañarnos, expresando opinión acerca de lo que ha ocurrido el día de hoy. Amanecemos con este informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos, al cual reaccionaba 2 días antes el gobierno nacional, lo cual llama poderosamente la atención. En todo caso, el Alto Comisionado ha pedido que la Corte Penal Internacional investigue los abusos que se cometen en Venezuela. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750.
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ahora Coco Factory abrió su nuevo local en Colinas de Bellomonte, en la calle Garcilaso, para que disfrute de sus ricas cocadas en todas sus versiones, además del agua de coco, helados de coco y más. No te equivoques, calle Garcilaso, edificio Balcán, Colinas de Bellomonte, al lado del Centro Polo. Y recuerda, Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El RCR, somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Cerramos con información, con mensajes. En un extracto de este informe, insistimos que recomendamos leer, presentado hoy en Naciones Unidas, dice el alto comisionado que debido a que el gobierno de Venezuela no ha otorgado a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU el acceso al país, pese a las repetidas solicitudes cursadas y habida cuenta de la gravedad y la naturaleza de las violaciones, el alto comisionado Seid ha recomendado al Consejo de Derechos Humanos que se establezca una comisión de investigación sobre la situación en Venezuela. Más adelante advierte que dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia. Nos llegan varios mensajes, comento algunos. Carmen Castro dice: al diputado, en este punto de absoluto apoyo internacional es inadmisible e imperdonable que los diputados y los líderes de la oposición no se unan para movilizar a todo el país. Únanse y movilicen al país, dice la oyente. Irene Londono dice: la horrible tragedia del Club del Paraíso apareció reseñada en montones de periódicos en el exterior. El silencio del gobierno se hace aún más pesado y difícil de aceptar. Solidaridad con los familiares de las víctimas de esta tragedia. Nos dan las gracias por el programa, a ustedes por la sintonía. ¿Qué dicen a través del Dilo, Argenis? Sí, uno de ellos, uno de nuestros oyentes, José González, te envía saludos y dice que cada vez estás más bella. Caramba, gracias, Argenis. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación. De Willy Zarcaya en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción del espacio, Marilia García, Jessica Varela y Natalia Mora. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz fin de semana. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos.